vamos a terminar con el favor de Dios lo que iniciamos, que he titulado El viaje de nuestra santificación. ¿Okay? Y el viaje de nuestra santificación. El día de hoy quiero hablar acerca de lo que es la santificación. Es una obra divina interna. ¿Okay? Pero antes de comenzar, déjeme decirle que los términos teológicos que son utilizados para expresar el trabajo de la salvación del hombre han sido tomados de la lengua griega, y estos son el monergismo. Y el monergismo lo que es esto implica el trabajo unilateral, mono, de un solo lado, la obra del Espíritu Santo. En otras palabras, la salvación es una obra que Dios hace. ¿Okay? Usted y yo no tenemos absolutamente nada que ver en eso. Es Dios el que hace, o el que nos hace nacer de nuevo, el que nos trae esa salvación. ¿Por qué lo digo? Porque ninguno de nosotros, antes de nacer de nuevo, dice la Escritura que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, somos incapaces de poder venir y acercarnos a Dios. Por eso es que la conocemos como un monergismo, porque es la obra directa de Dios en nosotros. Ahora, ya que Dios nos ha salvado, Él nos introduce entonces a la obra de la santificación. Y en la obra de la santificación, esto es un sinergismo. ¿Qué significa esto? Esto es una acción conjunta de varios órganos en la realización de una función. O sea, aquí nosotros colaboramos con Dios, ¿okay? No en la salvación, pero sí en la santificación. Aquí nosotros tenemos que hacer algo. Y hemos venido hablando entonces, el primer punto que les di, de cómo crecer en santidad, era leyendo y meditando en la palabra de Dios. Aquellos que han estado presentes saben de que eso fue el primer punto que hicimos. Luego solamente tomamos un punto la vez que hablamos de esto. La segunda vez hablamos acerca de que el otro paso para poder crecer en santidad era la oración. Usted y yo tenemos que mantenernos orando. No es una cuestión que se hace solo una vez, continuamente. Tenemos nosotros que presentarnos delante de Dios y estar orando. El tercer punto fue el compañerismo con los santos en la iglesia local. En otras palabras, tenemos que congregarnos nosotros en la iglesia. Esto no es opcional. Si usted quiere crecer y quiere madurar, quiere crecer en santidad, tenemos que entrar en este compañerismo. Ok, el día de hoy entonces quiero hablarle acerca del cuarto punto de cómo crecer en santidad, y esto es aceptar la soberanía de Dios. Es aceptar la soberanía de Dios. Por ahí se nos predica, ¿verdad?, de repente un falso evangelio, y es un evangelio donde usted determina las cosas, donde de repente estos dichos grandes apóstoles, ¿verdad?, nos dicen de que ellos decretan. Bueno, nadie decreta nada. El único que tiene poder para decretar y que se hagan las cosas es Dios. Usted y yo tenemos que entender y aceptar sobre nuestras vidas la soberanía de Dios. Él es Dios y Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere y con quien Él quiere hacer las cosas. Eso es indiscutible. Vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 8 versículos 28 y 29 y leemos entonces lo siguiente: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Un versículo que creo yo que a veces es mal interpretado, porque creemos que todas las cosas nos van a salir bien a nosotros. Bueno, leamos el texto. Sabemos que Dios es el que hace, no yo.
Dios es el que hace que todas las cosas que cooperen. ¿Escuchó? Que todas las cosas cooperen para el bien de quienes, de quienes lo aman. O sea que no es para todo el mundo, es para quienes lo aman. ¿Y qué más dice? Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. La cuestión es, ¿estamos nosotros cooperando con Él? ¿Estamos nosotros creciendo en nuestra santidad? En otras palabras, ya hemos dicho que la santidad va a tomar hasta el día en que usted entregue sus tenis, como decimos ahí en El Salvador, ¿verdad? Hasta el día que usted muera. Hasta entonces va a terminar este proceso de santificación. Por lo cual eso quiere decir que cada día debo yo parecerme más y más y más a Jesucristo. Si estoy estancado, entonces hay un problema. Si estoy estancado, hay un problema. Tal vez no estoy leyendo la palabra, tal vez no estoy teniendo comunión con los hermanos, tal vez no estoy orando. Pero algo hay, algún problema hay. Algo está estorbando mi crecimiento. Santidad, en cuanto a la santidad se refiere. En el libro de Romanos, versículo 29, nos dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Ahí está la clave. ¿A fin de que qué? A fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. Mire qué excelente. Dios nos conoció de antemano, mucho antes de que fuera creado el mundo. Dios ya nos había conocido y nos había ¿qué? Nos había elegido. ¿Para qué? Para que llegáramos a ser como su Hijo. En otras palabras, hay mucha gente que creo yo que no ha entendido esta situación y por lo tanto está perdiendo su tiempo. Es triste, pero es una verdad. Cuando nosotros venimos y somos regenerados por Dios, somos cambiados por Dios, cuando Dios nos hace renacer, algo sucede en nosotros. No podemos seguir siendo la misma persona. El hecho de que usted esté aquí es porque algo ha sucedido en su vida. Si no, usted se hubiera quedado en casa. ¿Por qué? Porque hay otras cosas más importantes. Pero para la persona que ha sido regenerada y entiende que Dios quiere santificarlo, porque recuerde, sin santidad nadie verá a Dios. En el libro de Salmos 119, versículo 71, nos dice lo siguiente: el sufrimiento me hizo bien. ¿Cuántos les gustaría memorizar este versículo? El sufrimiento me hizo bien. Nadie quiere sufrir. Por eso es que se inventaron esa iglesia, ¿verdad? Pare de sufrir, porque nadie quiere sufrir. Pero cuando usted entiende la soberanía de Dios, ¿recuerda aquel hombre ciego? Que los discípulos, incluso los discípulos le dijeron al Señor, a lo mejor, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque por eso está ciego. ¿Y qué dijo el Señor? No, ni sus padres ni él. ¿Esto es para qué? Para que Dios sea glorificado. Wow, cuando entendemos la soberanía de Dios, dejamos de quejarnos tanto y buscamos entonces cuál es el propósito de Dios a través de esa situación. ¿Por qué estoy atravesando esto? ¿Para qué? Sabemos que es para la gloria de Dios. Dice, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Mira, mucha gente viene al Señor por alguna necesidad, por algún sufrimiento que tiene, pero media vez Dios lo sana o Dios suple aquella necesidad. Adiós, 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 y ya no más. Wow. No, debemos aprender a través del sufrimiento que nos hace bien. Romanos 5, 3 al 5 nos dice lo siguiente: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Cuántos se alegran cuando enfrentan pruebas y dificultades? La mayoría de nosotros, pero estamos acostumbrados a pegar el grito.
a llorar. Es cuando buscamos a Dios, cuando debemos buscarlo, no importa la situación en la que nosotros estemos. Si estamos bien, bueno, démosle gloria a Dios. Y si estamos mal, si hay alguna necesidad, si hay alguna enfermedad, pues de todas maneras hay que darle gloria a Dios. ¿Qué dice? También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Mire qué excelente. Y necesitamos la resistencia, porque usted ya se dio cuenta que es simplemente un virus. Bien, hay que verlo con un microscopio para poderlo identificar, pero ese vino a hacer temblar la iglesia. Yo no soy profeta, no estoy profetizando absolutamente nada, no soy ni hijo de profeta, pero creo que el Señor permitió todo esto para sacudir la iglesia. Aquellos que no están firmes, aquellos que no están en serio con Dios, son los que ya se quedaron en casa, están muy cómodos. Pero el que verdaderamente entiende, yo quiero que entienda algo: el proceder, el crecer de la iglesia no lo va a detener absolutamente nadie, ni ningún virus. La Biblia nos dice muy claramente que ni siquiera las puertas del Hades, del infierno, van a prevalecer contra la iglesia. ¿Qué dice entonces el versículo 4? Y la resistencia desarrolla ¿qué? Firmeza de carácter. Mire qué tremendo. Firmeza de carácter, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. ¿Escuchó? Firmeza de carácter. Yo voy a seguir adelante. Voy a seguir buscando la elección de mi Dios, no importa lo que pase. Pero de nuevo, ¿cuántos deberían de estar aquí y no están aquí? ¿Por qué? Porque verdaderamente es cuestionable si en realidad han tenido un encuentro personal con Dios. Y de nuevo, esto es bíblico. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. O sea, yo estoy seguro que yo soy salvo. Yo no sé usted, mucha gente duda de su salvación. Yo estoy seguro que soy salvo. ¿Y por qué lo sé? Porque ya no soy la misma persona que era antes. Porque los intereses que tenía antes, como dijo Pablo, ahora los estimo ¿qué? Basura. Por eso sigo haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer. Romanos 5, 3 al 5. Versículo 5 nos dice: y esa esperanza no acabará en desilusión. Me encanta. Esta esperanza no acabará en desilusión. O sea, no voy a ser desilusionado. No voy a estar delante del Señor, como en Mateo nos dice, ¿verdad? En aquel día muchos me dirán, ¿qué? Señor, Señor. Cuando yo leía esto, porque la Biblia es muy clara que dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero miramos en Mateo 7 que ahí están muchos diciéndole ¿qué? Señor, Señor. Y es más, ¿cuántos aquí han predicado? ¿Cuántos aquí han sanado a personas? ¿Cuántos aquí han hecho milagros? Pues allí en el Mateo 7 dice ellos que todo esto lo hicieron. Hasta hablaban en lenguas. Hacían milagros. Pero ¿cuál es la respuesta de Cristo? Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Nunca los conocí. Qué tremendo. O sea, nunca hubo una relación íntima, personal con Él. Es solamente salimos de una religión y nos metimos a otra. Pero nunca hubo verdaderamente una conversión. Dice: pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Romanos 8:17 nos dice lo siguiente: así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. ¿Escuchó eso? Como somos sus hijos, somos sus herederos.
De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar ¿de qué? De lo que no nos gusta, de su sufrimiento. ¿Cuántos quieren participar de la gloria del Señor? Amén. Pues entonces prepárese y no se asombre cuando usted tenga que atravesar o participar ¿de qué? Del sufrimiento. Miren qué tremendo. Pero para esto tenemos que entender la soberanía de Dios. A veces nos cuestionamos, ¿verdad? Y le preguntamos a Dios, ¿por qué? Yo recuerdo cuando nació nuestro hijo, solo un hijo Dios nos permitió tener, y cuando nació, 24 horas después de nacido, se puso moradito. En ese momento yo entré en el cuarto de oración del hospital, y como buen creyente, le estoy hablando de unos 27 años atrás, empecé a debatir con Dios y a decirle ¿por qué? Y en estas palabras, usted me perdona, pero con estas palabras es que yo hablé con Dios y le dije, ¿por qué eres tan gacho conmigo? ¿Por qué si yo te pedía un hijo y un hijo varón? Usted tiene que entender que anteriormente, antes de que mi hijo naciera, mi esposa había tenido, se le habían venido 2 niños. Entonces para mí era una respuesta de Dios. Pero ahora le digo, ¿por qué te lo quieres? ¿Y para qué me lo diste entonces? Pero después de aproximadamente 1 hora de estar haciendo mi berrinche, porque eso era lo que era, llegué a calmarme y empecé a llorar y a pedirle perdón al Señor y a decirle, yo no entiendo, pero acepto tu voluntad, acepto tu soberanía. Si tú te lo quieres llevar, llévatelo. Ahora tengo una nieta. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? A veces va a ser difícil aceptar la soberanía de Dios sobre nuestra vida, pero tenemos que llegar a ese punto de madurez, de entender que Él va a hacer lo que Él quiera. Él no anda viendo, que Mario va a ser pastor y no, de ninguna forma. Sabemos que Dios no tiene hijos ¿qué? Preferidos. Dios nos trata a todos igual. Les sigo. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos. ¿Usted entiende lo que dice la palabra debemos? O sea, no hay otra. Vamos a tener que atravesar esta situación. Sí, por eso es que le digo, hay que tener mucho cuidado, porque ¿qué es lo que se nos predica el día de hoy? Ese evangelio de la prosperidad. Todos van a ser ricos. Eso es falso. Suena muy bien. A veces le preguntaba yo al Señor, Señor, ¿cómo es posible que las iglesias que predican la verdad tienen una membresía bien baja? Pero estas iglesias de la prosperidad, todo el mundo está lleno, la iglesia. Y le decía a ellos, cuando entendí que eso era un falso evangelio, dije, pobrecita la gente que está metida ahí. Hasta que después, como dicen mis hermanos mexicanos, ¿verdad?, me cayó el 20 y pude darme cuenta que esa gente no es pobrecita, porque están escuchando un mensaje que ellos quieren escuchar. Es su avaricia la que los lleva a dar esos $1,000 porque van a recibir 100,000. Eso es avaricia, eso es lo que es. Pero se da cuenta, a veces miramos las cosas y tal vez parecen como que fuera, pero no son.
En Hebreos 12:10 nos dice el Señor: pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. ¿Cierto o no? Nuestros padres nos dicen: aquí tengo yo a mi mamá, así que no voy a hablar mucho de la disciplina que recibí, porque pero entiendo que hicieron lo mejor. ¿Qué es lo que dice? Lo mejor que pudieron. Aunque yo creo que la mayoría de nosotros podríamos decir: no, pero se pasaron. Pero hicieron lo mejor que ellos pudieron. Pero escuche esto: pero la disciplina de Dios siempre es buena. ¿Para qué? Siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. En otras palabras, Dios nos va a disciplinar cuando no estamos caminando como deberíamos de caminar. ¿Escuchó lo que dije? Dios quiere que nosotros participemos de su santidad. Y cuando somos sus hijos, escuche, es que a veces no entendemos este rollo. Creemos que porque somos hijos, Dios no nos va a disciplinar. Y la verdad es que preocúpese cuando Dios no lo discipline. ¿Sabe por qué? Porque usted es un hijo ilegítimo. Porque Dios va a disciplinar a sus hijos. Pero aquel que cree que es hijo, pero no es, pues a Dios ahí lo deja. Así que cuando recibimos la disciplina, tenemos que entender: es porque soy hijo de Dios y Dios tiene que disciplinarme. Santiago 1, 2 y 3 nos dice lo siguiente: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, ¿escuchó? Cuando tengan que enfrentar, no es si tienen que enfrentar, no, ¿cuándo? Porque los problemas van a venir. ¿Cuántos ya se dieron cuenta? Los problemas van a venir. Considérenlo como un tiempo, ¿para qué? Para alegrarse mucho. Vea que suena un poco contradictorio. ¿Cómo que me voy a alegrar cuando esté pasando un problema? Pero la verdad es que debemos alegrarnos, porque ese problema me va a hacer madurar, me va a hacer crecer, me va a acercarme más a Dios. De lo contrario, no voy a hacer absolutamente nada. ¿Todo está bien? ¿Qué dice? Un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, versículo 4, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Dios quiere que nosotros seamos, sí, cuando de repente yo dejo de ver a alguna persona, algún amigo o algún conocido, y pasa el tiempo y luego nos volvemos a ver, y la pregunta que me hacen siempre: ¿y todavía sigues en la iglesia? Créanme que el viejo hombre quisiera salir y pegarle un bibliazo, porque es que esto no es un juego. Cuando yo le entregué mi vida al Señor, entendí lo que estaba haciendo. No me voy a tirar la toalla porque las cosas se ponen un poco difíciles. No. Esto del cristianismo voy a seguirlo hasta el día en que Dios me llame a su presencia. Dice: la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, ¿serán qué? Serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Pero ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a ser que lleguemos hasta la perfección? Hasta que estemos en su presencia. Aquí ninguno va a alcanzar perfección. Así que quite los ojos del predicador, quite los ojos de mí, porque yo estoy igual que usted. Sí, estoy en el proceso de la santificación igual que usted. Solamente vamos a llegar a ser perfectos, completos, sin que nos falte absolutamente nada, cuando el Señor regrese por nosotros. Ya sea Él regresa por nosotros o nosotros vamos a donde Él está. Primera de Pedro 1, 3 al 7 nos dice lo siguiente: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. ¿Escuchó? Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Y creo que esto tenemos que explicarlo, tenemos que enseñarlo, porque hemos caído en el grave error de creer que porque una persona repite una oración, esa persona ya es una nueva criatura. ¿Y cuántos ya se dieron cuenta que no es así la cosa? ¿Qué dice? Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran ¿qué? Expectación. ¿Dónde está la expectación? ¿Por qué no está lleno este lugar? Porque tal vez hay un partido de las Chivas, yo no sé. Porque tal vez hay otras cosas que ellos consideran mucho más importante que venir a la casa del Señor. Recuerde el tercer punto, ¿cuál fue? Tenemos que congregarnos. Tenemos que congregarnos. Imagínese usted quiere ser fuerte, pero solo come una vez a la semana. ¿Usted cree que va a ser fuerte físicamente? Es imposible. Bueno, veámoslo espiritualmente. Queremos ser fuertes, pero no leemos la Escritura. Queremos ser fuertes, pero no oramos. Queremos ser fuertes, pero no nos congregamos. No venimos a escuchar palabra del Señor. Queremos ser fuertes, pero no queremos aceptar la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. ¡Qué tremendo! Primera de Pedro 3:7, el versículo 4 nos dice: y tenemos una herencia que no tiene precio. ¿Escuchó? Una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. Ahora recuerde, para ustedes, ¿quiénes son esos ustedes? Aquellos que han nacido de nuevo. No es para todo el mundo esto. Pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Así que para aquellos que dudan de su salvación, ¿verdad?, es porque tal vez se fueron con Enrique Iglesias a tener ya sabe, ¿verdad?, a tener una experiencia religiosa, pero no verdaderamente un encuentro con Dios. Versículo 5: por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Mire, y de nuevo, la fe que nosotros decimos tener, para cuando ponemos nuestra mirada en Jesucristo, esa fe Dios nos la dio. Ni siquiera es nuestra. El Espíritu, no, usted escuchó el mensaje del Evangelio y en ese momento el Espíritu Santo vino y lo convictó de pecado. Por eso le dije, recuerda, no solamente se trata de que alguien repita esta oración y por eso ya es algo, ¿no? ¿Qué pasó con la convicción de pecado? Porque es cuando yo entiendo que soy pecador y me doy cuenta que soy incapaz de hacer algo para acercarme a Dios. Es entonces cuando el Espíritu Santo viene y me da esa fe, porque estoy escuchando el Evangelio, me da esa fe para creer en Jesucristo. Y es ahí entonces, se da cuenta, por eso le dije que era algo que Dios hacía. Porque yo estaba muerto. ¿O no dice la Biblia así? Yo estaba muerto espiritualmente. Pero es el Espíritu Santo entonces el que me dio la fe para poder creer en Él. Y en ese momento entonces es que Dios me hace nacer de nuevo. Y aquí es donde viene lo excelente, de que ahora Dios quiere cooperar conmigo. Dios ya hizo lo imposible, pero ahora Él quiere que yo también haga mi parte. No para salvación, sino para santificación, que son dos cosas muy diferentes. Pero la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final. A fin de que, ¿qué?
de que todos la vean. Qué excelente. Va a llegar el día en que el Señor nos va a decir una u otra cosa. Bien, siervo, ¿qué? Fiel. ¿Usted sabe lo que es ser fiel? No me quedo en casa porque está muy cómodo aquí en casa. No, soy fiel. Fidelidad es una constancia y no importa la situación, no importan las circunstancias. Yo voy a seguir permaneciendo fiel a Dios, al llamado que Él me dio. Cuando yo entiendo lo que le costó a Jesucristo, fue su vida, fue su preciosa sangre la que derramó para que yo el día de hoy la desprecie, para que no le dé la importancia. No. Por eso a veces cuando yo oigo decir, la salvación es gratis. ¿Quién dijo que es gratis? Si no, vuelva a ver la pasión de Cristo. Y dicen que todavía se queda corta la pasión, la película, de lo que el Señor sufrió para que usted y yo pudiéramos entrar nuevamente a una relación correcta con Él. Wow. Versículo 6. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Otra vez. ¿Se da cuenta? Por eso es de que venga Cristo y Cristo va a solucionar todos tus problemas. Mentira. No estoy diciendo que Él no pueda, Él puede, pero a veces no lo va a solucionar, porque Él tiene otro propósito. ¿Está conmigo? Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar, y esa es la cuestión, que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Y algunos dicen, óyeme, pero yo conozco gente que toda su vida ha tenido que soportar. Bueno, pero si usted pone toda la vida de un ser humano que llegue a los, voy a hacer gracia, con gracia, que llegue a 120 años. Ahora ponga 120 años al lado de la eternidad. Es un tiempo breve. ¿Sí o no? Versículo 7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Me encanta. Esas pruebas demuestran que en realidad he nacido de nuevo, que voy a seguir, no importa la situación. Pero como le digo, hay quienes ya tiraron la toalla, ya se dieron por vencidos, ya entraron en una comodidad. Está siendo probada. O sea, esta prueba demostrará que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Miren qué excelente. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Déjeme decirle que fe equivale a obediencia. Usted no me puede decir que usted tiene fe, que usted cree en Dios, si usted no está obedeciendo a Dios. Eso es mentira. ¿Cómo crecer entonces en santidad? El último punto, el quinto. Obediencia a los mandamientos de Dios. Usted no sabe la cantidad de gente que yo he tenido que conversar con ellos. Y cuando les empiezo a hablar de todas estas cosas, ellos me dicen, no, pero eso no es aplicable para mí. Sí, porque nos gusta ser selectos, ¿verdad?
no de la selecta, pero me gusta ser selectos en cuanto a seleccionar ciertos versículos bíblicos o ciertos libros. No, la palabra nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y eso quiere decir desde Génesis hasta Apocalipsis. Y tengo que leerla, porque al leerla conozco más a Dios. Y entre más lo conozco, escuche, me doy cuenta de la gran necesidad que tengo yo. Porque aun cuando he nacido de nuevo, todavía tengo que luchar con este cuerpo que está viciado. ¿Escuchó lo que dije? Todos los días tenemos que pelear. Todos los días tenemos la opción, todos los días podemos ser tentados. No se pierda el domingo, este es un comercial no pagado. El domingo esté aquí porque vamos a hablar acerca de precisamente esas pruebas. ¿De dónde vienen? ¿Cómo podemos vencerlas? ¿Cómo entonces podemos crecer en santidad? Obedeciendo a los mandamientos de Dios. Deuteronomio 28:1 nos dice lo siguiente: si obedeces al Señor tu Dios en todo, wow, y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Eso es lo que el Señor le dijo a ¿quién? Al pueblo judío. Si obedeces, pero ¿y qué pasa si no obedezco? Entonces olvides de todo lo demás. ¿Sí o no? Si no, lea el Antiguo Testamento y se va a dar cuenta cómo Dios trató con el pueblo de Israel. Cuando miramos, más de 2 millones de personas salieron de Egipto. Escuche, más de 2 millones de personas, incluyendo Moisés, el líder. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? Y no le estoy diciendo peace and love. 2 personas. Y Moisés no fue una de ellas. Exactamente, ouch. Porque Dios no está jugando. A veces nosotros jugamos al cristianismo, pero Dios está en serio. Y Él viene por un pueblo sin mancha, sin arruga. ¿Qué quiere decir eso? Santo. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Juan 14, 21 al 23 nos dice lo siguiente: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Mire qué excelente. Los que aceptan, porque hasta ahí usted puede rechazar, usted puede, por eso hay gente que no está aquí el día de hoy. ¿Por qué? Porque no han aceptado. Dios no te va a obligar. ¿Está conmigo? Dios no nos va a obligar a que nosotros aceptemos sus mandamientos. De nuevo, pero cuando entiendo su soberanía, entiendo que yo no tengo palabra ahí. Es una orden y yo tengo que ¿qué? Obedecerla. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Entonces, ¿cuántos aman a Dios? Tenemos que estar obedeciendo sus mandamientos. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Mire qué excelente. ¿Se da cuenta por qué hay que buscar esta santificación? Porque yo no sé usted, pero yo sí quiero conocerlo a Él. Pablo dijo conocerlo en el poder de su resurrección. O sea que cuando yo muera, Él pueda resucitarme.
aunque todos vamos a resucitar. Yo no sé si usted sabía esto, pero todos vamos a resucitar. Malos o no cristianos y cristianos. Pero el no cristiano va a ir a un lugar donde no quiere ir. El creyente es otra cosa. Esa es otra historia. ¿Qué dice? Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Judas, no Judas Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre, le dijo: Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? ¡Wow! ¿No le parece algo medio raro ahí la cosa? Si de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Dios no obliga a nadie. Tú tienes que desearlo, tú tienes que quererlo. Versículo 23. Jesús contestó: todos los que me aman, ¿qué dice? Léalo por favor. Harán lo que yo diga. Wow, ¿no le suena eso como es una orden? Si tú amas a Dios, tienes que hacer lo que Él dice y no entrar en una: no, pero es que está muy frío, mucho calor, pero es que todos los días trabajo y este día. No hay excusa. Para el verdadero creyente no es opción: voy a ver si hoy le sirvo a Dios. No, hombre. ¿Se acuerdan lo que le dije la otra vez? El que no sirve, no sirve. Ahí después se lo explico si no lo entendió. Versículo 23. Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. ¡Wow! ¡Qué excelente! Lo dejo con este versículo. Juan 15:10. Cuando obedecen mis mandamientos y permanecen en mi amor, es inseparable. Sí, por eso nosotros hemos deteriorado la palabra amor, porque le decimos al Señor: te amo. De hecho, mi esposa lo cantó, ¿verdad? Cristo, yo te amo. Pero ese mismo Cristo, Dios, te amo, o Señor, yo te amo, Jesús, yo te amo, también lo ponemos detrás del bumper del carro, ¿verdad? Yo amo mi perro, yo amo mi casa, yo amo a fulano, amo a sutano, amo a mengano, y no hay distinción. No. Yo amo a Dios por sobre todas las cosas. ¿Escuchó lo que dije? A Él es al que verdaderamente debo amar con, ¿no dice la Escritura? Amarás a tu Dios, ¿cómo? Dígalo. O sea, hay que amarlo con todo. Todo mi pensamiento debe estar en Él. Todo mi corazón debe ser para Él. Pero eso conlleva ¿a qué? A vivir una vida de obediencia. Que no le digan, que no le cuenten, porque le mienten. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre. Él vino a darnos el ejemplo de cómo amar verdaderamente al Padre. En el Getsemaní, ¿recuerda? El Señor está por ser crucificado y viene con el Padre y le dice: si es posible, pase de mí esta copa. Sabía lo que venía.
¿Y qué era lo que venía? Lo que venía era que Dios iba a desatar toda su ira sobre la vida de su hijo. ¿Escuchó lo que dije? Fue en esa cruz donde Jesús cargó con todo nuestro pecado. Pero Dios tenía que desatar toda su ira ahí, en su hijo. ¡Wow! El gran amor de Dios. Por eso le digo, yo amo a mi perro y yo amo a Dios. No va. No tiene sentido. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo vamos a nosotros permanecer en su amor? Obedeciendo los mandamientos del Señor. Así que yo lo invito a que busquemos la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Esto no es un mensaje de condenación, por el contrario. Si usted no está leyendo y meditando en la palabra de Dios, pues determínelo el día de hoy. Si verdaderamente ama a Dios, obedezca. Haga un devocional. Usted puede, mire, usted va a la librería y hay un montón de tipos de devocionales. Escoja el que usted quiera. O si usted dice, no, pues no tengo dinero para ir a comprarlo, bueno, está bien. Entonces, hágase usted el hábito todos los días para leer por lo menos un capítulo diario. ¿Escuchó lo que dije? Ay, hermanos, que no tengo tiempo. Ya dijimos, todos tenemos 24 horas al día, nadie tiene más ni menos. Entonces, si alguien puede hacerlo, aún con todo lo que tiene que hacer durante el día, usted también puede hacerlo. Escoja, decídase el día de hoy a leer la palabra de Dios, a orar constante, orar sin cesar, nos dice el Señor, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen familiares que no conocen a Cristo? Quiero ver sus manos. Usted tiene mucho por qué orar. Está la salvación de las almas de sus seres queridos. No seamos como la estadística, 3 minutos al día. No, hay que orar. Para esto hay que determinar también un tiempo en el cual lo voy a hacer. A mi esposa le digo yo, para mí el tiempo es en la noche, donde mi esposa se va a descansar y todo se queda tranquilo. Ese es el tiempo para mí, para poder venir y platicar con mi Señor, para poder hacer mi devocional. Nosotros leemos 3 capítulos diarios. Y créame, el domingo que viene voy a estar predicando un sermón que salió de ese devocional. Porque Dios habla, Dios no es mudo. El problema es que yo no oigo. Tengo problemas para escuchar la voz de Dios. No venga a Él en su tiempo devocional pensando que los frijoles de mañana, pensando que tengo que hacer esto y que tengo... No. Usted tiene que venir a pasar tiempo con... Recuérdese cuando usted era... Mira, porque estoy viendo la mayoría de mujeres, ¿verdad? Acuérdese cuando usted estaba de novia. ¿Sí o no? Y tenía aquella cita con su novio. ¿En qué pensaba? Solamente en el cipote. No estaba pensando en otras cosas. ¿Cierto o no? Ahora con Dios, usted concéntrese en su Señor. Señor, voy a leer ahorita este capítulo. Háblame, muéstrate a mí, manifiéstate a mí. Quiero conocerte. Quiero tener esa intimidad contigo. Y de nuevo, no haga costumbre de no congregarse. Tenemos que congregarnos. Si no, nos estamos
cortando la bendición nosotros mismos, nadie más, nosotros mismos. Porque mire, si uno ha visto usted ese juego de que ponemos aquí 5 personas y vengo yo y le digo un secreto al que está allá a lo último, y este tiene que decir solo al otro, decir solo al otro, y decir del otro al otro, y el otro al otro, y cierto o no, cuando vengo al quinto no es lo que yo dije, cierto o no. Usted está siendo bendecido porque usted está recibiendo directamente el mensaje. Pero aquel que no vino, tal vez usted se lo puede contar, pero ya le va a meter otra salsita por ahí media rara y tal vez no sea el mismo mensaje que yo prediqué. Acepte la soberanía de Dios. Yo sé que es difícil, pero recuerde, somos simple y sencillamente barro. Él es el Señor y Él determina. Él determina mi vida. Y Satanás no, escuche lo que le voy a decir, porque muchas veces, ¿verdad?, vemos, y los mismos discípulos, vemos la enfermedad o vemos las situaciones difíciles como que el diablo metió su cuchara ahí. Bueno, entonces lo invito a que lea Job. De entrada nos dice que Job era ¿qué? Era un hombre perfecto, amaba a Dios. ¿Y cómo le fue? Como en fiesta. Pero ahí vemos también la soberanía de Dios, que el diablo tuvo que venir a pedirle permiso a Dios. Entonces usted, como hijo de Dios, Satanás no puede hacerle absolutamente nada si no le pide permiso a Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si Dios no determina las cosas, nada va a suceder. Así de que lo que me pase, Señor, yo no entiendo por qué, pero acepto tu soberanía. Si tú me sanas, gloria a Dios. Si no me sanas, gloria a Dios. Cuando me dio el cobre en el 2021, todo el mundo estaba creyendo. ¿Sí o no? Que usted llamaba a alguien para que orara por usted y ya lo veían a usted entregando los tenis. Yo dije, no, si mis Nike los acabo de comprar, no los voy a entregar todavía. Escuchó lo que dije, es la verdad. Pero es que somos bombardeados, ¿verdad? Y todo el mundo se está muriendo del COVID. No es cierto. Hay mucha gente que se recupera. Pero yo dije, sí, Señor, si así es como me voy a ir yo de esta tierra, nos vamos, pues qué onda. Pero aquí estoy todavía. Dios tiene propósito. Dios tiene un propósito. Y finalmente, después de aceptar la soberanía de Dios, ¿qué dijimos? Obedezca a los mandamientos del Señor. A mí me gustaría orar por ustedes, pero esto es lo que voy a hacer. Quiero orar por usted, pero le voy a pedir que se ponga de pie únicamente si usted está en serio con Dios. Si no, no se ponga de pie. ¿Está conmigo? Solamente los que estamos en serio, póngase en pie. Padre Celestial, te damos mil gracias. Venimos una vez más delante de tu presencia, agradeciéndote, Jesús, lo excelente. Señor, tú nos llamaste, tú nos elegiste, tú nos predestinaste. Señor, tú nos llamaste el día que escuchamos este precioso evangelio. Y el Espíritu Santo nos convictó de pecado, que somos incapaces de poder hacer algo para ganar salvación. Espíritu Santo, gracias por haber tenido misericordia de nosotros, por habernos dado esa fe para depositarla en el sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias por habernos hecho nacer de nuevo. Gracias, Jesús, por regenerarnos. Gracias porque de ahí en adelante todas las cosas son diferentes. Ahora nos has dado, Señor, el deseo de buscar tu rostro, el deseo de agradarte, el deseo de buscarte para
obedecerte mejor. Padre, tú nos llamas a una santidad sin la cual nadie verá a Dios. Sabemos que no estamos hablando de una perfección, porque de hecho sabemos que el proceso de la santificación va a durar hasta el día en que nosotros muramos. Pero ayúdanos, Jesús lindo. Ayúdanos a perseverar, que no seamos de aquellos que son llevados por cualquier viento de doctrina, sino que nos mantengamos firmes en lo que hemos creído, en el verdadero evangelio. Porque tenemos que llegar al punto, Señor lindo, de amarte a ti y amar a la iglesia. No podemos desconectarnos de la iglesia local, porque esto es obra tuya. Este es tu cuerpo. Danos, Señor, el valor para aceptar tu soberanía. Al igual, Padre, que estemos constantemente trabajando para perfeccionar nuestra obediencia a ti, porque queremos llegar delante de tu presencia y queremos escuchar: bien hecho, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Padre, sella en cada uno de mis hermanos puestos de pie, que sigan perseverando, que no importa lo que otros digan o hagan, vamos a permanecer nosotros firmes en lo que hemos creído. Bendice tu pueblo, Padre, en el precioso y dulce nombre de Jesús. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso a Dios.